¿Cómo les va? Muy buen día. Estamos listos los gladiadores para poder arrancar con una emisión más. Como todas las semanas, le doy la más cordial bienvenida a mi queridísimo Carlos Reyes. Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, Alejandro, aquí muy contento de recibir en este capítulo de Gladiadores para poder debatir duro y agarrarnos a puñetazos con un grande de la comunicación política, Javier Sánchez Galicia. Javier, qué gusto tenerte en Gladiadores. ¿Qué tal, Carlos? Pues la pandemia nos ha alejado un poco en estas reuniones que hemos tenido de manera física, pero siempre la comunicación virtual a distancia nos permite mantener el vínculo y este es un caso. Gracias también a Alejandro por la oportunidad de platicar con él y estoy a sus órdenes, lo que podamos aquí rebotar como ideas y como comentarios, opiniones, estamos en la mejor disposición. Bueno, pues el tema que nos va a convocar en esta ocasión es justamente la comunicación. Yo diría que la tendríamos que especificar de manera muy clara. ¿La comunicación presidencial o la del presidente? Y yo quisiera provocar a Javier y a Carlos con la idea, que es la que me llama la atención a mí, de que todo pareciera que tenemos un presidente distraído, tácticamente distraído, un presidente que hace de lado el tema de los más de 60,000 muertos que ha arrojado el COVID, un presidente que evade constantemente responder sobre los temas de seguridad pública que siguen arrojando también muertos, y un presidente que no está interesado en hablar de un Producto Interno Bruto que se ha desplomado y que nos quiere vender la idea de que ya tocamos fondo y de que vamos a salir airosos pronto de esto que nos está azotando en la economía, en el bolsillo a todos los mexicanos. ¿Qué tienes que decir de eso, Javier? ¿Cuál es la visión que tú tienes de este punto en particular? Bueno, mira, yo creo que en política siempre hemos dicho que nada es casual. Es decir, ninguna postura, ninguna actitud, aunque parezca distraída, y ninguna, digamos, decisión es aislada de algo en particular que tiene que ver con, casualmente hoy en la mañana precisamente subí un slideshare de una conferencia que ofrecí en la Universidad Iberoamericana, donde hablaba del estilo personal de comunicar del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y me refería precisamente al inicio de esta ponencia, de este libro de Cosío Villegas, de Daniel Cosío Villegas, que fundador del colegio. Exacto, en 1974, que decía, que hablaba del estilo personal de gobernar. Y Cosío Villegas dice que la concentración del poder de un presidente es tan grande que los atributos personales permean al sistema político en su conjunto. Esto es temperamento, carácter, simpatías, diferencias, educación, sobre todo este bagaje que tiene el presidente, de alguna manera influye sobre todo en la vida pública y en los actos de gobierno. Es decir, la manera en que se comporta el presidente tiene que ver con la forma en que él ha sido o ha construido su propia figura política. No es casual la posibilidad de ver a un presidente viendo al cielo y pensando, ¿no? Que pareciera que está en otro canal. Ya recuerden ustedes las mañaneras cuando era jefe del gobierno del Distrito Federal, ¿no? Que empezaba a ver hacia arriba como tratando de cachar la respuesta, pero en realidad lo que hacía era dominar el escenario. Y hay que reconocer que el presidente, salvo quienes estén a favor o en contra de él, es un excelente comunicador político. Y él, la manera de comunicar, tiene que ver con el estilo personal de hacer política, básicamente, ¿no? Así es. Carlos, este modelo del que habla Javier, ¿le está dando resultados como para no solamente dominar la agenda pública, como también lo aclara Javier,
sino le va a alcanzar para ganar la mayoría, para impulsar a sus candidatos el próximo año al Congreso? No te oímos. No te oímos. ¿Ahí ya me escuchas? Ahí está ya. Disculpen, fue un tema técnico. Yo coincido con Javier en que cada presidente tiene su propia forma de comunicar. Mario Riorda, en su libro que se llama Comunicación Gubernamental en Acción, Narrativas Presidenciales y Mitos de Gobierno, dice justamente que cada presidente busca generar un tipo de mito. En el caso de cuando fue el PRI, querían sacar al PRI, ese fue el mito, sacar al PRI del gobierno, y Vicente Fox lo logra. Pero fracasa construir su propio mito y llega Calderón también. Y busca crear otro mito, y es un mito y mito y mito. Entonces ahora el mito que se construyó en campaña para poder hacer el cambio de régimen fue precisamente el combate a la corrupción, en que todo el mundo es corrupto. Y yo creo que ahora el caso de las corrupciones que suceden en cualquier partido político, porque algo que estamos olvidando es que detrás de los partidos políticos hay personas, y las personas son las que se equivocan. A lo mejor los partidos tienen absolutamente sus propios estatutos y sus propias maneras en las que debería de conducirse toda su clase política, pero en ese sentido los presidentes tienen sus propias formas de gobernar. Entonces, yo no creo que vayan a lograr mantener la mayoría en la Cámara. De verdad no quisiera ser tan duro en ese sentido, pero yo no creo que la vayan a mantener, porque cada vez escucho más personas decir que se arrepienten. Y las personas en la calle con las que platicas a diario, con las que has vuelto a ver después de 6 meses, ¿no? Y que te vuelven a platicar y te vuelven a decir que se equivocaron. Unos dicen que no quieren ni un peso de los programas sociales. Entonces yo creo que en esa generación de mitos no hay un mito nuevo de gobierno que hable sobre el buen gobierno. La capacidad de gobernar del presidente no es tan notable, porque como bien lo dices, Gándara, parece ser un presidente disperso. Se agarra la cabeza y empieza a decir que él no trae nada pensado para la mañanera. Evidentemente es un tipo que está preparado para ver qué quiere comunicar, imponer agenda en los medios y que sea de él de lo que se hable. Tan es así que estamos debatiendo precisamente al presidente aquí en Gladiadores. A ver, yo difiero un poco lo que dice Carlos y a ver qué le parece a Javier mi punto de vista. Yo considero que Morena va a tener la mayoría en el próximo Congreso por lo siguiente. Es claro que hay una gran cantidad de personas que cada día se manifiestan y muestran su desacuerdo con la forma de gobernar. Bien lo dice Javier, con la personal forma de gobernar del presidente López Obrador. Sin embargo, el gran problema que está viviendo el país es que frente a Morena o frente a la imagen del propio presidente no hay por quién votar. Esto es, ¿cuál es el voto útil que va a permitirle a este país contrarrestar la fuerza que tiene el presidente y que le va a otorgar o que va a permear con los candidatos de Morena? No hay. Seguimos viendo una oposición desarticulada, lo dijimos en otras emisiones de los propios gladiadores, de que no hay un lugar donde yo, por ejemplo, si estoy en desacuerdo con el presidente, no le veo utilidad a mi voto ni en el PAN, ni en México Libre, y ni qué decir de los pobres del PRI y del PRD que andan arrastrando sus miserias con 9 o 10 puntos de intención del voto. Ese es el gran problema. El punto número 2. Yo lo que creo es que las oposiciones, y ya también lo dijimos en otras ocasiones, están dirigiendo sus ataques al más fuerte de los organismos de Morena o de la 4T, como lo quieran ver, que es el propio presidente de la República. Es un organismo muy fuerte que todos los ataques le han causado poca mella. Ustedes me dirán, sí, pero ya salieron los videos de Pío. Sí, y ahí vienen otros más. Sin embargo,
no está concentrada la oposición en atacar los puntos débiles de la 4T. ¿Cuáles son los puntos débiles? Justamente los resultados en materia de salud pública, justamente los resultados en materia de combate al crimen organizado. La oposición sigue muy distraída con el presidente, y tenemos un presidente que divaga y habla de Dios, y ahorita está en su informe de gobierno hablando del Papa y de Jesús. Bueno, eso es lo que la sociedad y su base dura quiere escuchar. Mientras la oposición no se organice, mientras la oposición no tenga un punto de coincidencia, un mensaje concreto donde se le pueda contrarrestar al presidente, esto no va a cambiar. Yo solo muy rápido, antes de pasar la palabra a Javier. Yo creo que te equivocas en el tema del combate a la corrupción, Gándara, porque el trabajo que está haciendo Santiago Nieto es bastante bueno, está dando una percepción real, porque hay una acción inmediata que es el congelamiento de las cuentas. Entonces, en realidad, sí se nota ese combate a la corrupción. Discúlpame, Javier. Mira, yo me iría precisamente al escenario del 18, un poco como un punto de partida, en términos del comparativo, de cómo se va a comportar el elector respecto del 21. Y te digo esto porque precisamente estoy trabajando con una tesis doctoral y el eje central es el comportamiento precisamente electoral en términos de por qué vota el elector, o por qué no vota, o por qué no acude a votar. Y vemos el 18, por ejemplo, un sentimiento antisistema muy alto que hizo que votaran, porque además Morena tiene es de reciente creación, o sea, no podemos hablar de identidad partidaria si estamos hablando de un partido que primero era movimiento, se convierte en partido, le dan el registro en el 2014 y a los 4 años que compite ya logran la presidencia de la República. Es decir, se monta este movimiento de Morena en un sentimiento antisistema que hace que gane un presidente que venía trabajando 18 años atrás en la construcción de un proyecto personal, ojo, personal de nación. Y en ese sentido, habría que analizar si este proyecto de nación le abona o le aporta al proceso electoral 2021. Estaba viendo algunos indicadores que, por ejemplo, Morena por sí solo le aporta el 20% y el 15% le abona el presidente, pero el presidente no va a estar en la boleta, a menos... ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Exacto, al menos que haga este mecanismo de consulta popular para poner en el escenario del imaginario el tema, cualquier tema, que si ya lo tiene, Javier, ya lo tiene. Es claro. La consulta de si va o no a castigar a los expresidentes. Es otro intento nuevo de meterse en la boleta. Pero además... es otro intento, pero además son 3 mecanismos distintos para lograrlo. Uno es que lo solicite el presidente, el 33% de los ciudadanos, o un porcentaje de ciudadanos, o bien eso no 3/4 partes de la Cámara de Diputados, y por eso es que ya están haciendo el bloque para poder generar esta consulta en empatarla con la elección. Eso no importa, lo que dice Javier es, ¿va a estar el presidente en la boleta, sí o no? Yo digo que sí. Si logra subir el tema de que a través de, en la misma boleta, se elija si se enjuicia a los presidentes, es la forma en la que Andrés Manuel se va a meter a la elección. No sé si estás de acuerdo, Javier. No, yo voy más allá, incluso más allá de que si el Senado, si la Cámara, en este caso los magistrados, las instancias legales le dan cauce a esto, sea como sea, el tema está en la mesa. Y la percepción pública está escuchando que López Obrador quiere meter a la cárcel a los presidentes. Porque además, finalmente, el tema del 18 tuvo que ver con las emociones. Es decir, el presidente le pega aquí más que acá, aunque la razón y la emoción vayan de la mano. ¿Por qué van de la mano? Porque el ciudadano aquí entiende que le ha ido mal durante 70 años,
que le entiende que ha tenido una experiencia negativa y todo lo que se oponga a esta experiencia negativa le va a simpatizar con ella. Entonces, a un discurso de metamos a la cárcel a los presidentes, más allá de que sea legal o no, porque no es legal, o sea, obviamente la Suprema Corte de Justicia lo va a rebotar, o sea, no puede, o sea, ¿cómo pones a consideración? Pues hay un proceso, hay un debido proceso. Si tú presumes que un presidente cometió un ilícito, pues que hagan una denuncia, que vayan por él y que hagan todo un proceso, ¿sí? Oye, pero Javier, a ver, en ese sentido entonces, ¿sí le alcanza al presidente para conservar la mayoría del Congreso y las 15 gobernaturas? Yo creo que está muy lejano, pero es posible, ¿eh? O sea, yo estoy viendo ahorita los indicadores, las tendencias, y Morena está arriba en todos los procesos, excepto, ¿qué te gusta? Guanajuato, Querétaro. Colima. Sí, Ya subió en Colima, hoy salió en el Financiero. Claro, Ahora, está muy parejo en Nuevo León, ¿no? Ahora, yo les digo lo siguiente. Esta elección va a tener una baja participación y me explico por qué. En primer lugar, y creo que todos lo sabemos, las elecciones intermedias no generan demasiada efervescencia. Ese es un punto. Segundo, el tema del COVID, que sigue descontrolado en el planeta todavía, ya Europa está ahora viviendo los rebrotes, ¿no? De manera alarmante, y están otra vez moviendo sus modelos para que la gente pueda salir de forma controlada, va a provocar cierto temor para ir a votar. ¿Quién va a ir a votar en el 2021? Las bases duras. Las bases duras como las tenía el PRI, hoy los dueños son los amigos de Morena, y eso va a provocar un descenso en la participación provocado por el COVID, provocado porque aquella gente que está en desacuerdo con Andrés Manuel no ve un voto útil, o sea, un voto que sirva para contrarrestar a la fuerza política que es la 4T, y va a haber un descenso en la votación. Son dos temas, COVID más la inutilidad del voto para enfrentar a la 4T, lo que va a provocar números muy pequeños, y esto va a generar que la 4T con sus candidatos se alcen ganadores. Ese es un tema importante. Entonces, yo creo que hay que tomar en consideración estos dos factores para hacer un análisis de cómo van a salir los resultados el próximo año en el 21. Y supongamos que los resultados salen con que pierde la mayoría, pierde un buen número de diputados, pierde congresos locales, pierden municipalidades y pierden gobernaturas. ¿Qué va a pasar? ¿Le van a echar la culpa al INE? O sea, ¿Contra quién va a perder? ¿Contra quién? Escúchame la pregunta, a ver, escúchame la pregunta. ¿Qué va a suceder si pierde la mayoría en la Cámara? ¿Le va a echar la culpa a las instituciones otra vez? ¿Al diablo a las instituciones? No la va a perder, no tiene contra quién perderla. ¿Contra quién? Yo preguntaría, ¿cuál va a ser, digamos, la principal razón de voto de los ciudadanos para votar a favor o en contra de Morena en el 2021? No varias. No hablemos únicamente de la economía, la pandemia, la crisis sanitaria, la crisis social provocada por el desempleo. No, no, no. ¿Cuál? A ver, el eje de campaña de López Obrador en el 18 fue: saquemos de Los Pinos al PRI corrupto. Eso fue el eje. Y los ciudadanos compraron el tema. Digamos que ese paraguas que todavía pareciera que le está alcanzando, yo no sé si se puede instalar en el 2021 para hacer un paraguas nacional. ¿A qué voy con esto? Creo que lo que va a pasar es que va a haber digamos, un voto diferenciado, no por partido, sino por estados. Es decir, aquellos estados, porque además no vamos a decidir sobre poder ejecutivo, vamos a decidir sobre poder legislativo federal, donde el poder legislativo federal, desde la percepción del ciudadano, no sirve para nada. Es decir, ¿para qué me sirve un diputado federal? Dice el ciudadano. Es más, hay un alejamiento del federal. Dos, entonces, lo que sí va a estar en juego van a ser las 15 gobernaturas, porque son poderes ejecutivos, las alcaldías, ¿no? Las principales alcaldías, incluyendo la Ciudad de México, que son las más importantes del país, y las alcaldías de algunos estados importantes, y los locales, digamos, congresos locales y Congreso Federal, me parece que irán fluctuando el triunfo o derrota en función de cada estado. Entonces,
en función de con la competitividad electoral que tenga cada partido en cada estado, es en su conjunto, como veremos el resultado. Por eso yo a lo lejos no veo un panorama claro, ¿no? Y que ni tampoco el presidente vaya a influir tanto como para que haga que gane Morena en todos lados. Pero a ver, al presidente ahorita está muy interesado en el Congreso, Javier, Carlos. El tema del presidente de la República es no perder la mayoría en el Congreso. Y en ese sentido está haciendo su trabajo y está mermando la credibilidad de los partidos. Puedo entender que se le hayan quitado un par de puntos con el tema de Pío López Obrador, pero no afecta el tema del Congreso. El presidente necesita un Congreso por varias razones. Uno, para seguir impulsando sus procesos, para seguir llevando a cabo las políticas que ha desarrollado en estos 2 años, y por un tema muy importante que creo que no podemos dejar de lado. La probabilidad, lo vamos a ver pronto, de que Joe Biden, demócrata, se alce con la victoria en los Estados Unidos, sigue siendo importante. ¿Está escrita? No, no está escrita, pero sigue siendo importante. Y los demócratas, si ganan, y ya lo hemos dicho otras veces, le van a cobrar a México el haber apoyado a Donald Trump, como lo hizo gracias al viaje que el presidente hace hacia los Estados Unidos. Requiere entonces la fortaleza de un Congreso que le permita contener lo que va a ser la revisión puntual de los norteamericanos del Tratado de Libre Comercio otra vez, y las nuevas políticas antimigratorias que en su momento podría aplicar Joe Biden. Ese es el tema. No creo que esté muy interesado el presidente en lo que va a ocurrir en los estados de la República, sino en la estabilidad que le puede dar el Congreso. Y en este momento, a como están las cosas, el Congreso va a seguir siendo morenista. Yo te voy a decir una cosa, yo coincido con Javier, porque, por ejemplo, independientemente de las encuestas que puedan sacar, que está el Congreso casi ganado al día de hoy por Morena, pues las mismas encuestas ponen, por ejemplo, ve el trabajo que está haciendo Quirino, ve el trabajo que están haciendo en Yucatán, ve el trabajo que está haciendo Sinaloa, el trabajo que está haciendo Enrique Alfaro en Jalisco. No obstante, ve el trabajo que está haciendo Barbosa en Puebla, Cuitláhuac, Cuauhtémoc Blanco. Entonces, esa mayoría de la que tú hablas, Moreno la ha ido ganando en base también a sus propias alianzas. Y si vemos hoy el problema que está sucediendo en la Cámara de Diputados, que es precisamente que quieren estar cambiando diputados para seguir manteniendo el poder, también es un pequeño mensajito que lo va entendiendo cierto círculo social o cierto extracto social. Pero también tenemos que tomar en cuenta todos los demás factores que están en contra del presidente. Uno de ellos es muy sencillo. Como la izquierda está en el poder, no vemos a mucha gente tomando las calles. Pero que no estén tomando las calles en grandes manifestaciones no quiere decir que no existan. El COVID logró que se bajara esa tendencia de tomar las calles que ya estaba viniendo, que ya estaba puesta en marzo, que Puebla también dio un gran ejemplo respecto a la seguridad y la búsqueda de justicia para sus alumnos, que se metió en la Universidad Autónoma de Puebla. Y entonces, si tú vas sumando esos factores, es donde yo insistiría. En el caso de Puebla, de verdad yo no creo que gane Morena. Al menos que, con toda honestidad, el candidato sea Alejandro Armenta para la capital. Es el único que tiene las posibilidades de ganarle a cualquiera. Espérame, Gondara. Antes de no más quiero saber cuánto tiempo llevamos ¿cuánto tiempo llevamos de transmisión? Ahorita, para ir ya acercándonos hacia el cierre, si son, llevamos más o menos... Llevamos 25 minutos. Vamos cerrando si les parece bien. Sí, gracias por interrumpirme. Como siempre, eres un majadero. A ver, no me dijiste cretino, güey. Sale, cierra, Carlos, por favor. Yo creo que, a ver, ¿cuáles son los grandes temas que van a estar a discusión el próximo año? Por un lado, el tema de la corrupción que va a seguir alimentando el presidente. Y por otro lado, los saldos de la pandemia. Es decir, y los saldos no se los van a cobrar únicamente al presidente, sino se los van a cobrar a las autoridades inmediatas locales
que no supieron, digamos, atender, escuchar, estar cerca de la desgracia humana. ¿A qué voy? Y vemos el reflejo. Me parece que Carlos puso un ejemplo muy claro. Si vemos el ranking de gobernadores, vemos que los gobernadores de Morena son los peor calificados. Y puso 3 ejemplos muy claros que están aquí en el centro del país, ¿no? Que es Morelos, Puebla y Veracruz. Y si vemos, por ejemplo, en las capitales, no se quedan atrás. La capital de Puebla está en el mismo sentido y habría que analizar otras capitales. ¿A qué voy? Que el Ejecutivo, salvo el presidente, el Ejecutivo a nivel estatal y municipal, no ha sabido responder a las expectativas del ciudadano, sobre todo en momentos de urgencia, como fue el caso del COVID-19. Entonces, los saldos de la pandemia, más la corrupción que ha sido alentada por el propio presidente, van a competir en el proceso. El tema es cuál va a ser el escenario. No es un escenario nacional, va a ser un escenario fraccionado por estados. Y creo que ahí el propio presidente, y no estoy en desacuerdo con Alejandro, en que vaya sumando a ver cuántos diputados federales puedo ganar por cada estado. Yo creo que también le va a apostar a cuántos diputados puede instalar en cada estado para lograr la mayoría. Pero una campaña nacional de un solo tiro como la que hizo en el 18, creo que es totalmente distinta a la del 21. ¿Pero sigues apostando, Javier, a que eventualmente no gana la mayoría? Yo todavía tengo mis dudas, ¿eh? Tengo mis dudas. Yo creo que el PRI puede recuperar espacios. Finalmente, ¿con qué partido switchea el PRI? Con Morena. O sea, los que pierdan Morena los va a recuperar el PRI, porque el PAN es el extremo, ¿sí? Por eso al presidente le interesa mucho que el PAN no gane terreno, porque si llega el descontento tan alto, que el ciudadano va a adoptar el tema de la antipolítica o el sentimiento antisistema es natural al hombre, es decir, se va renovando. Y ahora los que en un momento apoyaron a López Obrador van a estar en contra. ¿Por qué? Pues porque están en contra de todo. Están en contra del establishment, así de simple. Y más si le das razones. Entonces, ¿cuál es el eje opositor a Morena? El PAN. Los que estén totalmente de desacuerdo se van a ir al PAN. Y los que estén dudando se van a ir al PRI. Y los que realmente sean de Morena, así como que tengan la camiseta puesta, van a estar en Morena. Ya te acabo de poner un escenario donde se fracciona, y eso no es mayoría. Bueno, si me permites, Javier, voy a continuar yo con la... Para que cierre Carlos, que siempre está de llorón, ¿no? Y pueda Yo solamente abusar me como voy a despedir, acostumbra. ¿eh? Puede Yo abusar solamente como me voy a acostumbra. despedir, voy a decir gracias, gladiadores, y ya, ¿eh? No voy Entonces, a dar un mi punto comentario de final que vista, me merece. sigo Ninguno. pensando que Matadero. en este momento el presidente tiene asegurada la mayoría en este momento. No creo que pase nada grave que cambie ese escenario, a menos que veamos un video o que escuchemos un audio donde ya directamente sea el presidente y no su hermano el que esté recibiendo billetes. Fuera de eso, creo que la base de flotación del presidente con su base sigue siendo fuerte. Bien lo decías, Javier, algunos se van a ir con el PRI, algunos se van a ir con el PAN, y esa justamente va a ser la derrota de la oposición, ese fraccionamiento, y una base que se va a mover fuerte con el presidente, y le sumamos el tema del COVID. Un placer conocerte, Javier. Carlos, cierra el programa sin Yolanda. Muchas gracias por haber participado, gladiadores. Nos vemos el siguiente jueves. Hasta luego, Javier. Hasta luego, Alejandro, Carlos. Carlos. Cuídense.